Conclusión. La interpretación tradicional ha sostenido que el culto a Moloch se extendió por el Mediterráneo junto con la influencia fenicia, llegando incluso a las costas etruscas e itálicas. Se ha dicho que Cartago tenía Moloch como su dios supremo y protector de la ciudad. Sin embargo, esto no ha sido demostrado, ya que las principales divinidades de Cartago eran Tanit y Baal-Ammón. No se han encontrado dedicatorias a Moloch en estelas, pero sí pruebas arqueológicas de Moloch como ritual a múltiples dioses y la palabra Melech como epíteto. Una hipótesis unificadora propone que la función de Moloch en la Biblia es repudiar un ritual antiguo que se sincretizó con YHWH, que necesitaba ser separado de su dios. Este mismo repudio se observa con el becerro de oro, el ocultamiento del dios semítico Eli, la demonización del dios Baal. Esto podría apoyar la idea de que se trata de una práctica en honor a una o varias deidades propias del pueblo hebreo en un periodo de transición en el que se unificaban los Elohim en un único dios. Las ofrendas de niños tienen motivos inciertos hasta el momento. Se cree que podrían ser resultado de la altísima mortalidad infantil, siendo entonces una necrópolis y no un ritual de sacrificio. Claro, aquí tienes algunas citas bíblicas relevantes sobre el tema de los sacrificios a Moloch y otros dioses. Citas bíblicas sobre sacrificios a demonios y a Moloch. 1 Corintios 10 y 20. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Levítico 17.7. Y no sacrificarán más sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han ido a prostituirse. Estatuto perpetuo. Será esto para ellos por todas sus generaciones. Deuteronomio 12 y 31. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que aborrece el Señor, ellos han hecho, en honor de sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor de sus dioses. Deuteronomio 32.17. Sacrificaron a demonios, no a Dios, a dioses que no conocieron, nuevos dioses, que vinieron de cerca, que vuestros padres no temieron. Segunda Reyes 16.3. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Segunda Reyes 5 y 17. E hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Salmos 16.4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que corren tras otro Dios, no derramaré sus libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. Isaías 57.5. Que os inflamáis junto a los terebintos, debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis niños en los arroyos, debajo de las hendiduras de las peñas. Jeremías 19.5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar a sus hijos en el fuego, como holocaustos a Baal, cosa que no les mandé, ni de la cual hablé, ni me vino al pensamiento. Ezequiel 16.20-21. Y tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. ¿Es poca cosa tu fornicación? Que has degollado también a mis hijos, y los has ofrecido haciéndolos pasar por el fuego. Ezequiel 8 y 31. Y cuando ofrecéis vuestras ofrendas, y hacéis pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis de contaminar con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy, y he de ser consultado por vosotros, oh casa de Israel. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no seré consultado por vosotros. La muerte de Cristo y los sacrificios humanos, una perspectiva bíblica. Algunos argumentan que el sacrificio de Cristo es un ejemplo de que Dios acepta sacrificios humanos, citando Hebreos 10:12 y 1 Corintios 5:7 como evidencia. Sin embargo, esta interpretación es errónea y la enseñanza bíblica sobre los sacrificios humanos
¿Aprobó Dios la muerte de Jesús? Es crucial distinguir entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios humanos condenados en el Antiguo Testamento. Dios no aprobó la acción malvada de quienes mataron a Jesús. Pedro claramente establece que Jesús fue entregado y asesinado por manos de inicuos. Hechos 2 y 23. Aunque Dios permitió que esto sucediera como parte de su plan de salvación, no significa que aprobara la injusticia y la crueldad del acto. El sacrificio de Cristo como sustitución. La muerte de Jesús en la cruz es un sacrificio único y singular que no puede compararse con los sacrificios humanos. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran una sombra del sacrificio perfecto de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como cordero sin mancha para expiar los pecados de la humanidad. Hebreos 10 y 12 y 1 Corintios 5, 7 se refieren a la naturaleza sustitutoria del sacrificio de Cristo, quien tomó el lugar de los pecadores y sufrió el castigo que merecían. La lógica del sacrificio de Cristo. La comprensión del sacrificio de Cristo requiere aceptar ciertas premisas fundamentales, como la existencia del pecado, la caída de la humanidad, la justicia y la ira de Dios. Si se niegan estas premisas, entonces la lógica del sacrificio de Cristo no tiene sentido. Para los creyentes, el sacrificio de Cristo es la solución divina al problema del pecado y la reconciliación con Dios. Conclusión. Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos, ya sean quemados en fuego o ofrecidos en muerte. La vida humana es sagrada y pertenece a Dios. Cada persona es responsable de su propia vida y debe vivirla de acuerdo con la voluntad de Dios, amando y respetando a los demás. Es importante recordar que torcer las Escrituras puede llevar a la propia destrucción, 2 Pedro 3 y 16. Vivir según la voluntad de Dios implica renunciar a nuestros propios deseos y seguir sus mandamientos. Huir de Dios y seguir nuestros propios deseos es como ofrecer nuestra vida a nuestra propia carne, lo cual lleva a la pérdida y la condenación.